Fue la década de excesos de la música disco, el Concorde supersónico y el fulgurante Trasam. En la secundaria eras un rey si tenías este auto. El procesador de Intel se hizo pequeño y las ventas de Speak & Spell crecieron. Es correcto. Un botón permitía cocinar, crear fotografías instantáneas Polaroid e iniciar un videojuego que fue una revolución. Con ustedes, tecnología de los 70 y maravillas modernas. ¿Podrán recordarlos? Maravillas modernas. Grandes afros, tendencias funky, gustos extravagantes. En los años 70 los americanos dejaron su conformismo y adoptaron un estilo de vida hedonista. La era del uno mismo se conoció como la década del yo, y la tecnología de avance que impulsó esta actitud cristalizó en aparatos geniales que ahora son cotidianos. Tal es el caso de los videojuegos. Cada año millones de dedicados jugadores gastan unos 20.000 millones de dólares constantes y sonantes para alimentar lo que se ha convertido en una obsesión nacional. Pero podemos rastrear el origen del gran éxito de esta industria multimillonaria en el simple pip de un icono absoluto de los 70. Pong. No pierdas la bola. Pero antes de Pong tuvimos el videojuego Ping Pong, una creación del ingeniero de televisión Ralph Baer. Todo comenzó en 1966. Baer trabajaba para una empresa de seguridad, pero se le ocurrió la idea de crear un juego que la gente pudiera usar en sus televisores. La motivación era muy sencilla. Existían 40 millones de televisores en los Estados Unidos. Si tan solo se les conectaba algo al 1% de esos televisores, es decir, 400.000 unidades, multiplicado por un precio de venta de $25, eran unos 100 millones de dólares de ganancia. En 2 años, Baer y sus socios terminaron la construcción de un prototipo. Lo llamaron el Brown Box. Al igual que el Brown Box original, esta réplica tiene solo 128 kilobytes de memoria, lo equivalente a la página de un documento de Word de Microsoft, pero esto es suficiente para generar estos gráficos sencillos. En 1968, utilizando esas formas simples, el equipo de Baer tuvo una idea que ayudó al renacimiento del negocio del entretenimiento. Queríamos algo que controlara un punto que se moviera a voluntad dentro de los circuitos. Cuando tuvimos ese punto moviéndose hacia adelante y hacia atrás, sabíamos que teníamos algo. Y ese algo evolucionó en el Ping Pong. Esta filmación de Ralph Baer en 1967 es una de las secuencias más antiguas de un videojuego. Aquí vamos arriba, y abajo, y arriba. Se pone difícil. Perdiste, 1-0. Una serie de circuitos controlaban el juego de ping-pong. Cuando la bola entraba en contacto con la raqueta, una señal electrónica se enviaba a un circuito lógico que disparaba una señal externa a un llamado interruptor flip-flop. La señal hacía que el flip-flop cambiara su estado y cambiara la dirección de la bola. Este fenómeno ocurría cada vez que la bola tocaba una raqueta o una pared. Aunque fue innovador, el juego de Baer carecía de ciertos elementos esenciales en un videojuego, como el sonido y el conteo de puntos. Perdiste, 1-0. Manténlo abajo. La raqueta no alteraba la trayectoria de la bola. Empecemos de nuevo, 2-1. Para hacerlo, el jugador usaba una perilla en el control, lo que vemos aquí cuando cambiamos la dirección de la bola luego de salir de la raqueta. Voy abajo, miren cómo lo engaño. A pesar de las limitaciones del ping-pong, en 1970 Baer intuyó que tenía un juego comerciable. Dio la licencia de su Brown Box al fabricante de televisores Magnavox, que la llamó The Odyssey. Construyeron una media docena de juegos y los llevaron por todo el país para probar la aceptación de los consumidores. En septiembre de 1971, Magnavox probó el Odyssey en Burlingame, California. Allí estaba el joven ingeniero Nolan Bushnell, quien diseñó uno de los primeros videojuegos, el Computer Space.
Tenía 2 años en el negocio de los videojuegos para ese momento cuando escuché sobre este nuevo videojuego que traían a Burlingame y fui a echarle una mirada. En realidad me pareció bastante espantoso. A pesar de eso, Bushnell reconoció su potencial. La nueva compañía que creó, Atari, decidió crear una versión para salas del juego ping-pong a la que llamó Pong. Lo convertimos en un juego. En realidad, el Odyssey no era un juego. Ya saben, en muchos sentidos. No había mucha estrategia, no había un marcador ni sonido, pero tenía la importante característica del algoritmo que donde la bola tocara la raqueta se creara un ángulo. Esto permitía que la raqueta fuera un arma ofensiva en lugar de solo bloquear la bola. En 1972, con un precio por debajo de los $100, el Odyssey llegó a las tiendas. Y con un precio de 25 centavos por jugada, el videojuego Pong de Atari debutó en una taberna local de Sunnyvale, California. Estuve en el bar por 1 día y medio o 2 días. Recibimos una llamada. La llamada decía: oigan, saquen esa máquina de aquí, no funciona. Fuimos al lugar y la abrimos. Tenía tantas monedas en el compartimiento que la máquina se detuvo. Para 1974, mientras el Pong de Atari aún tragaba monedas, el Odyssey de Magnavox ya no se producía. 3 años después, Bushnell invertía los millones que hizo con Pong para desarrollar una consola de juegos casera llamada Atari 2600. Con la aparición del ahora conocido joystick de 8 posiciones con un solo botón rojo, la innovadora consola produjo una raza nueva de jugadores de la década del yo llamada gamers. Una industria multimillonaria se desarrollaba y crecía. El elemento clave que hizo cantar al Atari 2600 fue una pequeña maravilla de la innovación nacida en los 70 y destinada a transformar la tecnología: el microprocesador, también llamado chip. El ancestro electrónico del chip era un voluminoso tubo de vacío. Se le reemplazó por un transistor más pequeño en los 60. Para 1970, los ingenieros construían transistores de tamaño microscópico. Un transistor puede apagar o encender el flujo de corriente, permitiéndole procesar el lenguaje binario de una computadora. Al colocar miles de transistores sobre un semiconductor, los ingenieros generaron la capacidad de procesamiento para una gran computadora a partir de un único chip. En 1971, Intel manufacturó el primer microprocesador del mundo y lo llamó el Intel 4004. Era la primera computadora en un chip. De hecho, cuando le hicimos publicidad, eso fue en noviembre de 1971, no fue un anuncio modesto. Anunciamos la nueva era de la electrónica integrada. Con el auge de los chips integrados, disminuyó el tamaño de los aparatos electrónicos. Una de las novedades de este salto a la miniaturización fue la calculadora de bolsillo. A la vanguardia en 1972 se encontraba la Hewlett Packard HP 35. Su precio de $395 pudo ser para algunos un exceso de números a la izquierda del punto decimal, pero fue una brillante y rápida alternativa para el mejor amigo de todo ingeniero, la regla de cálculo. Aquí tengo una regla de cálculo. Esto es lo que usé en la universidad. Aquí tengo una TI-84 Plus Silver Edition. Como la vieja HP 35, esta moderna calculadora de la Texas Instruments tiene una velocidad cuyo límite es la rapidez con que se presionen los botones. Pero, ¿qué tan rápido es comparada con la regla de cálculo? Concursantes, ¿cuál es la raíz cuadrada de 23? Listo. Esto tardará. No les importa si canto mientras hago esto, ¿cierto? No. Veamos. Es como 4.8. 4,79. Al ver la calculadora, obtenías una precisión increíble a la derecha del punto decimal, algo imposible con la regla del cálculo.
Aunque el microchip era esencial para crear artefactos electrónicos portátiles, se necesitaría otro adelanto de los 70 para traducir su lenguaje binario en un visor legible, el diodo emisor de luz OLED. Un LED es un empalme semiconductor y básicamente se envía voltaje y corriente y eso excita a los electrones del material. Cuando esos electrones vuelven a su estado original, emiten un fotón. El fotón es luz. Al combinar el microchip y el LED, no solo se crean artefactos electrónicos portátiles para trabajar, como la calculadora, sino juguetes portátiles para la diversión como el Mattel Fútbol. Y en una década conocida por su estilo irreverente, los relojes LED se convirtieron en una afirmación de la moda. El concepto de un reloj LED era algo extraño. Es muy difícil de leer con la luz del día y necesitas 2 manos para ver la hora. Los relojes LED no sobrevivieron a los 70, pero la tecnología que aprovecharon está viva y actual, marcando un estilo de televisores con tecnología de alta definición conocida como DLP o proyección de luz digital. Esto es un dispositivo de gran potencia con los colores rojo, verde y azul. No están al máximo ahora o estaría ciego, pero pueden ver que al encender y apagar las luces se pueden generar diferentes colores. Es un verdadero televisor DLP. Encendemos y apagamos estos dispositivos en microsegundos y nuestro dispositivo proyecta en unos espejos, se apaga y se enciende y genera el color exacto para cada píxel. Mientras los visores LED nos hacían ver en rojo en los 70, un aparato emblemático de la década llenaba de sonidos nuestros oídos. Deletrea extra, E-X-T-R-A. Muy bien. Ahora deletrea una. En 1978, Texas Instruments presentó a millones de americanos el primer artefacto electrónico portátil con algo que decir. Es incorrecto. Intente de nuevo. El Speak and Spell, y aunque parecía un juego de niños, adentro había tecnología de punta de los 70. Si lo abrías y nos asegurábamos de que los niños no lo hicieran, te encontrabas con un microprocesador, el TMS-1000. Había 2 chips de memoria que almacenaban todos los datos del lenguaje y había un DSP, o sintetizador de lenguaje, cuyo propósito era extraer los datos del lenguaje de los dispositivos de memoria. Hable. El DSP o procesador de señales digitales es un microchip especializado que puede trabajar con matemática compleja a la velocidad con la que apretamos un botón. ERD. Equivocado. Trate de nuevo. Fue desde muchos puntos de vista, incluyendo el mío, el primer procesador de señales digitales que se inventó. W-O. Cuando el Speak and Spell llegó al mercado en 1978, Texas Instruments no podía producirlos con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda. Los niños lo amaban, en parte porque era fácil de usar en el más verdadero sentido posible. Es incorrecto. La forma de deletrear es... Se sentía más como un amigo que un profesor que te enseñaba palabras. Nunca levantaba la voz, nunca gritaba, nunca gruñía. Y esto le proporcionaba al niño un muy buen entorno. Para inicio, presione 1. Ahora la tecnología DSP es omnipresente. Se usa en teléfonos móviles y sistemas de navegación automotriz. Haga un giro en U si es posible. El lenguaje refinado de estos dispositivos es una innovación producto de las capacidades de los procesadores de señales digitales, así que la próxima vez que su dispositivo electrónico empiece a hablarle, puede darle méritos al Speak and Spell. Dígalo. Hable. Mientras el Speak and Spell reproducía sonidos innovadores, otra maravilla tecnológica de la década rompía la barrera del sonido. En los años 70, los vuelos comerciales se hicieron supersónicos. Atari debe su nombre a un término japonés utilizado en el juego Go. En el juego, las piezas del jugador contrario se capturaban en el turno siguiente. Tecnología de los 70 regresará en maravillas modernas. Su estilo majestuoso. Sus pasajeros, la élite. Su velocidad, 2 veces la velocidad del sonido. En 1976, el Concorde inauguró con un auge feroz una era de viajes aéreos supersónicos.
Aunque voló cerca de 30 años, solo 2,5 millones de viajeros subieron a bordo, una diminuta fracción de los 54 millones de americanos que vuelan ahora mensualmente. Ser un pasajero del Concorde era un lujo. Era la atención personalizada, los asientos de buen cuero, las bebidas, el Chateaubriand. Era un servicio para la realeza. Más allá del lujo era la emoción única del viaje supersónico. A máxima velocidad, el Concorde cubriría 37 kilómetros por minuto, planeando más rápido que la rotación de la Tierra. Y al volar a unos 18,000 metros por encima de las turbulencias del aire, los pasajeros aseguraban ver la curvatura de la Tierra. Todo este espectáculo era posible por $6,000 solo de ida. La historia del Concorde empieza en 1962. Mientras los americanos y los rusos competían por la carrera espacial, Inglaterra y Francia asombraron al mundo cuando acordaron aunar esfuerzos en otra lucha por la superioridad tecnológica, la lucha por construir el primer avión supersónico de pasajeros. Llamaron a su consorcio Concorde. Había muchos aviones supersónicos, pero no existían proyectos para llevar pasajeros cómodamente y de manera segura en largas distancias a velocidades supersónicas. Inglaterra y Francia vieron en el transporte supersónico una oportunidad para crear una innovación tecnológica que les traería fama y los llenaría de gloria. El Concorde se diseñó para alcanzar una velocidad máxima de 2,200 kilómetros por hora, llevar a 100 pasajeros y volar desde París o Londres a Nueva York, sin escalas, en solo unas 3 horas. Menos de la mitad del tiempo que un 707. Esta iniciativa de Inglaterra y Francia obligó a Estados Unidos y a Rusia a actuar. Una vez que se inició todo, Rusia rápidamente se involucró. Y poco tiempo después de eso, los Estados Unidos decidieron que si toda esta gente construía transportes supersónicos, no podíamos quedarnos atrás. Kennedy dijo en un discurso a la Fuerza Aérea, debemos hacerlo, tenemos que ser más grandes, debemos ser mejores, debemos ser más rápidos y debemos hacerlo para finales de la década de los 60. Para 1965, el gobierno tenía un plan para asignar fondos para el 75% del costo de desarrollo de un transporte supersónico americano. El resto sería financiado por la compañía que ganara la licitación. Ese honor correspondió a Boeing. El programa norteamericano era una especie de fenómeno psiquiátrico, por así decirlo. Parecía responder a algún tipo de idea patriótica que si era nuestra, no era en absoluto grande. Mejor, más rápida, pesada y de ninguna manera más gloriosa que la de ellos. De alguna forma nos humillarían. Los Estados Unidos intentaron hacer una aeronave con una ambición inimaginable. El propuesto Boeing 2707 era un gigante. Su fuselaje tendría unos 90 metros de largo y una capacidad para 300 pasajeros. A máxima velocidad viajaría a Mach 3, unos 3.300 kilómetros por hora. Comparado con su rival europeo, el Concorde, el Boeing sería 30 metros más largo. Llevaría 3 veces más pasajeros y viajaría 60% más rápido. Pero en lugar de surcar los cielos a Mach 3, el Boeing 2707 aún se encuentra en el Museo Hiller de Aeronáutica en San Carlos, California. Esta maqueta, construida por la Boeing en 1969, fue lo más cerca que los Estados Unidos estuvo de construir un avión de transporte supersónico. Estamos en el fuselaje del Boeing 2707-300. En realidad es el primer avión de cuerpo ancho que se diseñó. La sección de primera clase del 2707 llevaría a 30 pasajeros y atrás unos 270. Pero los exorbitantes costos de una aeronave tan ambiciosa hicieron de ella un fracaso. Para 1971, el gobierno federal votó por retirar los fondos, terminando con el programa. Se gastaron aproximadamente $1,000 millones en el programa y casi llevó a la Boeing a la quiebra. Había una valla en Seattle que, refiriéndose al tema, decía: la última persona que deje Seattle que apague la luz. Mientras que el intento de Norteamérica por construir una nave supersónica terminaba en un fracaso rotundo, el Concorde enfrentaba sus propios obstáculos antes de volar. El problema con un avión supersónico es tratar de bajar el consumo de combustible lo suficiente para hacer una buena distancia.
Y eso significa disminuir la resistencia. La resistencia de una aeronave está muy condicionada a dos variables, el fuselaje y el ala. El fuselaje del Concorde se construyó largo y delgado, haciéndose estrecho hacia la punta y la cola para minimizar la resistencia. El diseño del ala era mucho más complejo. A diferencia de las alas derechas de los aviones convencionales, el ala del Concorde necesitaba una continua curvatura para optimizar el flujo de aire durante el vuelo supersónico. Era un diseño conocido como ala delta OG. Los ingenieros de Concorde hacían pruebas exhaustivas en túneles de viento para optimizar su desempeño. A fin de hacerlo más eficiente a velocidades supersónicas, tenía que adaptarse cuidadosamente a la forma particular del flujo de aire. Y esa forma se parece a una ola que se enrosca a los lados del fuselaje y luego rompe sobre la superficie superior del ala. Esta ola se forma por las largas extensiones de los lados del fuselaje. Y luego, al ampliarse el ala, cae en el frente. Todo esto tiene que ver simplemente con alojar esta especie de bella curvatura del flujo de aire. Durante su casi cuarto de siglo de servicio, este brillante diseño permitiría al Concorde cortar el aire con gran eficiencia, pero también creaba un problema. La aerodinámica del ala forzaba a los pilotos a despegar y aterrizar en un ángulo excesivamente alto, produciendo un enorme punto ciego. La solución de los ingenieros se convirtió en el más particular de sus rasgos físicos, la cabina descendiente. Rara vez la tecnología era tan rudimentaria. Es decir, ya saben, no podemos ver por la cabina, pues entonces la bajamos. Rudimentario pero efectivo. Con la aerodinámica resuelta, se colocaron debajo de las alas del Concorde 4 turbinas, cada una capaz de producir 38.000 libras de propulsión. Una potencia suficiente para impulsar a la aeronave a través de la barrera del sonido y hasta Mach 2. Para 1973 se construyeron 3 prototipos de Concorde que pasaron por diferentes pruebas. Mientras tanto, la Unión Soviética, el último competidor en la batalla por la supremacía supersónica, terminaba de construir su avión supersónico, el Tu-144. En el show aéreo de París de 1973, estuvo a la par del Concorde en una demostración pública. Pero a pocos minutos de su despegue sucedió la tragedia. Al hacer un giro a alta velocidad, el piloto perdió el control de la aeronave. El Tu-144 se estrelló, muriendo sus 6 tripulantes y 8 personas en tierra. Aunque los soviéticos aseguran que fue un error del piloto, optaron por terminar con el programa de naves supersónicas. En la batalla contra las 2 superpotencias, el Concorde salió victorioso. Ahora tenía el monopolio en el negocio del transporte supersónico. Por cerca de 25 años, el Concorde voló a través del Atlántico. Pero con la llegada del nuevo milenio, un accidente que mató a 113 personas, combinado con una caída en los viajes transatlánticos y un alza en los precios de los boletos luego del 11 de septiembre, acabaron con el Concorde. Comprar un boleto de Londres a Nueva York a principios de los 80 en el Concorde costaba unos $3.800. Y este precio seguía subiendo por el precio del combustible y las operaciones, por lo cual a principios del año 2000, ese precio llegó a unos $6.000. El Concorde estuvo permanentemente en tierra en octubre de 2003. De los 14 que estuvieron en servicio comercial, 12 se encuentran ahora en museos alrededor del mundo. Creo que el Concorde representa el final de la era de los viajes supersónicos de pasajeros, al menos para las aerolíneas. El negocio no está allí. Creo que el único futuro de los viajes supersónicos está en el negocio comunitario. Aunque el Concorde simbolizaba el estilo de vida vertiginoso de la década del yo, surgieron otras tecnologías que buscaban obtener resultados en un flash. Durante los vuelos supersónicos, la fricción del aire calentaba el fuselaje del Concorde a unos 90 grados centígrados, ocasionando una expansión de unos 20 centímetros de su longitud.
apuntar, hacer clic y descargar. Es todo lo que hacemos para capturar una imagen con una cámara digital. Pero a principios de los años 70, la mayoría de los fotógrafos aficionados tenían que enviar la película para procesarla antes de poder ver alguna imagen. Aburrido. Pero en la llamada década del yo, estaban ansiosos por una alternativa más rápida. Y la obtuvieron en 1972, cuando la corporación Polaroid lanzó la SX70, una cámara que podía producir una fotografía instantánea y procesarla en cuestión de segundos incluso a pleno sol. ¡Genial! El mundo entero parecía emocionado cuando la SX70 llegó al mercado. Era algo totalmente nuevo. Era mágico. En el tope de su popularidad, los norteamericanos gastaron más dinero en película SX70 en las farmacias que en pasta dental, y tomaron un estimado de 1.000 millones de fotografías Polaroid. La SX70 era la creación del fundador de la Polaroid, Edwin Land. Su cámara pudo ser instantánea, pero a la tecnología empleada le tomó años fabricarla. Comenzó en 1943. La idea surgió con una pregunta de su hija Jennifer al ir a tomar fotografías, y ella le dijo, ¿por qué no puedo ver ahora las fotografías? Ya saben, ¿por qué no? 4 años después, Land le respondió a su hija creando la primera cámara instantánea de Polaroid. La primera cámara es esta. El modelo 95 apareció en 1948. Fue la primera cámara disponible en el mercado que permitía producir fotografías instantáneamente sin tener que mandarlas al revelado. Ahora tenemos la fotografía. ¿Cómo funciona este ancestro de la SX70? Luego de tomar la fotografía, el operador ala una pestaña deslizando el negativo y la lámina receptora a través de un juego de rodillos. Esto hace que se rompa un depósito de químicos dentro de la lámina. El rodillo dispersa los químicos de manera uniforme en el negativo, produciendo una reacción química que procesa la imagen. Para 1949, fotógrafos profesionales como Ansel Adams declararon el modelo 95 como un logro histórico. Pero Land quería fotografías de mayor tamaño. En realidad, la idea de Land era tener algo que fuera una fotografía en un solo paso. Y eso significaba para él ser capaz de tomar una fotografía y tenerlo todo listo. Por cerca de 25 años, Land luchó para hacer realidad esa cámara. Para hacerlo necesitaba desarrollar un químico que permitiría procesar la película expuesta a plena luz del día. En 1972 tuvo éxito con la elegante SX70. La SX70 fue la primera cámara reflex con lente plegable. Estaba hecha de cromo con paneles de verdadero cuero. Se volvió a vender en 1972 a unos $200, lo cual era costoso en esos días. Con un manejo similar al modelo 95, al salir la película de la SX70, esta pasa a través de 2 rodillos que rompen una bolsa de químicos que impregnan el negativo. Mientras la imagen se revela, un llamado opacificador, una mezcla de tintes de alto colorido en la bolsa de químicos, protege el negativo actuando como la puerta de un cuarto oscuro. El opacificador absorbe toda la luz del ambiente. Luego de 60 segundos la foto se procesa y el tinte opacificador se hace incoloro, revelando gradualmente la imagen mientras aparece mágicamente ante nuestros ojos. En 1972, la elegante SX70 se convirtió de inmediato en la amiga de millones de fotógrafos aficionados. Los 70 no solo le dieron a América la cámara instantánea, también les dio el primer electrodoméstico con nombre Mr. Coffee, la primera cafetera automática. Desde su aparición en 1972, Mr. Coffee fue la cafetera número 1 al venderse unas 50 millones de unidades. Antes de Mr. Coffee se utilizaban cafeteras eléctricas. Funcionaban bien, pero su forma de operar era hirviendo el café molido, lo que producía una bebida amarga. Entonces, ¿dónde está la habilidad para hacer café de Mr. Coffee? Vamos a colar una taza y veremos.
Se agrega el agua dentro del tanque de agua, es esta pieza. Tiene una válvula en el fondo y esta válvula responde al calor que genera esta espiral en el interior del calentador. Mientras se calienta, abre la válvula y deja el agua correr dentro de la espiral y esa agua sale por el medio, sobre la canasta de colado. El resultado de todo esto es un café que se hace en el momento y temperatura justa con la mejor extracción posible. Cuando apareció Mr. Coffee en 1972, rápidamente se convirtió en la cafetera preferida de los norteamericanos. 35 años después tuvo varios cambios, pero sigue siendo la mejor taza de café. Mr. Coffee no fue la única innovación de los 70 en alcanzar la fama en las cocinas americanas. En 1970 el horno de microondas empezó a preparar comidas en una fracción del tiempo que requería un horno convencional. El secreto de su éxito en la cocina era el magnetrón. El magnetrón es en esencia una fuente de emisión de rayos X que se conduce a través de electromagnetos. Lo que hace es emitir de manera muy precisa un rocío de microondas y cocinar agitando las moléculas de agua en la comida. El horno de microondas proviene del trabajo de la compañía Raytheon al construir magnetrones para radares durante la guerra. El magnetrón se desarrolló para incrementar la capacidad de los radares para detectar aeronaves durante la guerra. Creamos una frecuencia más pequeña de longitud de onda, la cual denominamos microonda. Hacia el final de la guerra, la compañía Raytheon, que era la más grande productora de magnetrones para el ejército, buscaban otro uso para esos magnetrones que tenían. Y lo que pensaron fue, bueno, veamos si los podemos utilizar para cocinar. Veamos si podemos hacer hornos con ellos. En 1954, Raytheon fabricó el primer horno de microondas comercial. Por supuesto, se llamó Raydarange. Los primeros hornos de microondas eran muy robustos, casi estilo militar. Tenían un peso promedio de 1.300 kilogramos cada uno. Tenían también una altísima potencia, podían cocinar un asado en 75 segundos. El Raydarange era gigante en tamaño, pero no en ventas. Solo unos pocos restaurantes tenían el espacio y el dinero para este coloso de $2,000. Pero para 1976 los avances en la producción crearon un magnetrón más pequeño que era más económico de fabricar. El una vez costoso dispositivo se convirtió en un aparato de $100. Muy adecuado para la generación Yo Primero, que estaba ansiosa de pasar su tiempo libre y sin hacer mucho. Genial. Hoy los hornos de microondas pueden cocinar cualquier cosa. Bueno, casi todo. Hay muchos experimentos divertidos con microondas que se pueden hacer. Metal no se puede meter porque refleja las ondas hacia el magnetrón. Tampoco intente cocinar un huevo en un microondas. Las comidas de microondas de los 70 dieron resultados rápidos a una generación que iba a gran velocidad. Algunos conductores vivían así literalmente, detrás del volante de una ave emblemática, en uno de los autos más endemoniados que existió. En 1952, lentes 3D desechables fabricados por Polaroid permitieron a los cinéfilos ver la primera película 3D en colores, Buana Devil. Velocidad centellante, un motor enorme y un logotipo impactante en el capó. El Firebird Trans Am era un inclemente superauto que personificaba al rey de los 70. Y eran geniales. Si un chico en secundaria tenía uno de estos, era el rey, ¿cierto? El carburador externo, el águila en el capó y el alerón trasero. Todo en el diseño del auto exudaba desempeño. El motor de Trans Am más poderoso de la década era un gran bloque de 455 pulgadas cúbicas y 8 cilindros. Generaba unos 290 caballos de fuerza. El Trans Am exigía desempeño no solo en las calles, sino en las pantallas. Así impulsó a Smokey and the Bandit a un éxito de taquilla en 1977. El Trans Am encarnó el espíritu de los 70, pero nació de la locura por los superautos que surgió en los 60. Generalmente se denomina superauto al auto de mediano tamaño con un motor enorme.
Es el motor más grande que permiten las jerarquías de las compañías, pero es tan veloz como una centella que vuela en línea recta y es ruidoso como ninguno. Pontiac no estuvo al margen de este fenómeno automotriz. En 1964 fue líder con el GTO, pero en 1972 un alza en las tasas de los seguros combinada con exigentes leyes sobre emisiones presionaron a Detroit a cambiar los caballos de fuerza por el rendimiento. Sin embargo, Pontiac mantuvo su tendencia al lanzar el Trans Am 455 Super Duty en 1973, el superauto más poderoso de la década. Y todos se preguntaban, ¿de dónde diablos salió esta cosa? Era un superauto y mucho más. Eran rápidos y más fuertes de lo necesario. Fueron insuperables desde 1973 hasta finales de los años 70. Fueron los superautos. Nadie pudo rivalizar con ellos. El modelo de 1973 fue el primero en llevar el emblema del pájaro de fuego en el capó. Y aunque era muy llamativo, era lo que había dejado del capó del Super Duty lo que derrotó a la competencia. El motor del Super Duty se ensamblaba a mano y era un bloque de puro níquel que lo hacía fuerte. Los cilindros eran enormes, tenía un gran carburador. Sin duda pudo tener un embudo en el capó que dijera, ponga gasolina aquí. Pontiac llevó la máquina del Super Duty a 290 caballos de fuerza, pero ¿saben qué? Podría hacer 290 caballos de fuerza a unas 1500 revoluciones. Pero cuando lo manejabas obtenías mucho más que 400 caballos de fuerza. Claro, este atleta solo rendía 16 kilómetros por cada 4 litros, pero su precio de $3,000 no era impagable. Cuando lo conducía alguien con pie de plomo, el Super Duty podía dispararse de 0 a 100 en 10 segundos. Manejar un Trans Am era divertido, pero fue una escasez de combustible lo que acabó con el Super Duty. En 1973, una crisis de energía nacional elevó al doble los precios de la gasolina. Los superautos sedientos de gasolina como el Super Duty tenían sus días contados. Serían suplantados por autos compactos más eficientes como el Gremlin, el Pacer y el Pinto. Su tanque de combustible sin protección hizo de este un verdadero lanzamiento ardiente. En 1975, los caballos de fuerza del Trans Am cayeron a 200, pero su reputación y estilo único continuaron generando grandes ventas. Luego, en 1977, la popularidad de este superauto alcanzaría el estatus de estrella de cine. Cuando apareció Smokey and the Bandit, la producción de Trans Am se duplicó de la noche a la mañana. El público se enamoró del auto, lo querían que los vieran en el auto. Creo que el término adecuado es explosivo. Las ventas se fueron al techo. En el 77 y en el 78, Pontiac vendió unos 150,000 Trans Am, cerca del doble de los vendidos en los 6 años anteriores, incluyendo miles de los negros y dorados que popularizó la película. Hoy un Trans Am etiquetado como de colección puede costar unos $40,000. Creo que mucha gente vio la película y se enamoró del auto, quizá por primera vez. Yo era un niño entonces cuando salió y tuvo un gran impacto en mí. Era el auto que siempre quise tener. Aunque el Trans Am se identifica con el estilo y actitud de los 70, el modelo siguió vendiéndose hasta el 2002. Hoy se dice que Pontiac planea fabricar un heredero del Trans Am, aunque quizá no tenga el ave emblemática. Si el Trans Am renace, no sé si le pondrán el pájaro en el capó. Es un emblema que conocemos y amamos desde los 70. Lo acogieron en los 70, fue una reafirmación de los 70. Quizás solo pertenezca a los 70. En la década de los 70, los dueños de Trans Am no eran los únicos conductores que odiaban no poder ir a más de 80. Los camioneros también apretaban el acelerador a fondo, pero un dispositivo los mantenía un paso adelante de los patrulleros. Tienes a un enemigo en dirección sur por la salida del norte observándote. Eso es un 10-4, amigo.
Según el director de Smokey and the Bandit, Hal Needham, uno de los 2 Trans Am que aportó Pontiac se perdió durante una maniobra al saltar un río. Deletrea extra, E-X-T-R-A. Muy bien. Algunas tecnologías de los 70 soportaron la prueba del tiempo, evolucionando en dispositivos que ahora son imprescindibles. Haga un giro en U si es posible. Otras tienen una vida tan corta en los estantes como la locura nudista. ¿Recuerdan los trajes de fiesta, los pit rocks y los mood rings? Resulta extraño aquel artículo que trasciende su medio y se convierte en obsesión nacional. Es justo lo que pasó en los 70 con la radio de banda ciudadana. En una década en la que pocos tenían teléfonos en el auto, la radio banda ciudadana se convirtió en el portavoz oficial de los conductores americanos. Usar la radio de banda ciudadana equivalía a entrar en una sala de chat en Internet. Los conductores tenían sus propios sobrenombres o apodos. El mío era Big Bob, pero también estaba Nasty, Smelly y también Stinky. Y hablaban su dialecto particular. ¿Qué hay hacia el sur? ¿Qué pasa en la casa de pollos Kentucky? Copiado, amigo. Hoy los camioneros copian el argot de sus antecesores de los 70. Pero las ondas de radio no son tan concurridas. En la década de los 70, los norteamericanos compraron un promedio de 7 millones de radios de banda ciudadana por año. En esos días todos salían a la autopista con una de esas antenas. Hablaban con todo el mundo, hablaban a sus abuelas. Yo hablaba con mi abuela en la radio. Un radio de banda ciudadana funciona como cualquier radiotransmisor. Posee 40 canales y transmite en un ancho de banda delgado entre 24 y 27 MHz. Pero a diferencia del transmisor de una estación de radio que transmite desde una gran antena, un radio de banda ciudadana tiene una antena corta, de una altura de 3 metros. Esto limita su rango de transmisión a unos 8 kilómetros. En 1974, cuando el límite de velocidad descendió de 100 a 80 kilómetros por hora, la banda ciudadana se convirtió en el arma secreta de los camioneros. Los camioneros querían ir a más de 80 kilómetros por hora, por lo que requerían de un radio para localizar a los radares. Así que se decían entre ellos dónde estaban los radares de velocidad. Para 1975, la cultura pop abrazaba los radios de banda ciudadana, inspirando a los conductores a entrar en el mundo de las ondas de radio. Compañías de radio de banda ciudadana como Midland en Kansas City, Missouri, comenzaron a producirlos más rápido de lo que los camioneros podían hablar. Este modelo en particular fue de los primeros radios con 23 canales. Estaba dirigido a los conductores de autos, es decir, era común verlos en un Pinto, un Chevette, un Gremlin y autos así. El precio a principios de los 70 era de unos $100. Como muchas modas, el fenómeno de la banda ciudadana gradualmente desapareció. Para 1980, los conductores se cambiaron a los teléfonos celulares y la radio de banda ciudadana regresó a sus verdaderos dueños, los camioneros. Eso es un gran 10-4. La innovadora tecnología de los 70 llegó tan alto que dejó un legado perdurable. El juguete de los 70 de ayer es hoy la computadora que nos habla. A medio kilómetro gire a la izquierda. La tecnología en ese juego portátil de los 70 ilumina ahora la gran pantalla de su televisor. Los dispositivos emblemáticos de los 70 pueden parecer simples, pero generaron una compleja variedad de tecnologías que hoy enriquecen nuestras vidas. ¡Genial! Maravillas modernas.